Nunca quise entrar al castillo. No fue curiosidad ni valentía, fue cansancio. El tipo de cansancio que no se va durmiendo, ese que te hace aceptar decisiones que normalmente no tomarías. El camino se había alargado más de lo debido. La niebla había cerrado cualquier referencia, y cuando lo vi aparecer entre la bruma, no pensé en historias ni en advertencias. Pensé en paredes, en techo, en detenerme. El castillo no parecía abandonado, tampoco habitado. Estaba en un punto intermedio que resultaba incómodo de describir. Las torres seguían en pie, las murallas no mostraban grandes derrumbes, y la puerta principal, aunque vieja, estaba entreabierta. No crujió cuando la empujé. Eso fue lo primero que me inquietó. Las cosas antiguas siempre hacen ruido. Esa no. Dentro, el aire era distinto. Más frío, pero no húmedo. Tenía una densidad extraña, como si llevara demasiado tiempo sin ser respirado por alguien que todavía estuviera vivo. Cada paso resonaba con un eco profundo que no regresaba de inmediato. Tardaba, como si el castillo necesitara decidir si devolverlo o no. Avancé despacio, no por miedo, sino porque el espacio lo exigía. Los pasillos eran amplios, de piedra oscura, con antorchas apagadas alineadas a los lados. Ninguna telaraña, ningún signo claro de abandono. Era como si el castillo hubiera sido detenido en el tiempo justo después de que todos se marcharan, o justo antes de que regresaran. La primera sala era enorme. El techo se perdía en la oscuridad, y el suelo estaba cubierto de losas gastadas por siglos de pasos. Me di cuenta de algo inquietante al cruzarla. Mis pasos no se mezclaban con los ecos antiguos del lugar. Sonaban nuevos, aislados, como si el castillo distinguiera perfectamente entre lo que había ocurrido antes y lo que estaba ocurriendo ahora. No me sentí observado, me sentí registrado. Subí una escalera de caracol que parecía no terminar nunca. Cada vuelta era idéntica a la anterior. No había marcas, ni grietas nuevas, ni variaciones. El cansancio volvió a aparecer, pero esta vez no era físico, era mental. Una sensación de repetición excesiva, de estar avanzando sin acercarme realmente a nada. Cuando por fin llegué a la parte superior, me encontré con una galería larga, abierta a ambos lados por arcos que daban a un vacío imposible de medir. No se veía el suelo, solo oscuridad. Un viento suave recorría el pasillo, pero no producía sonido. Movía mi ropa, mi cabello, pero no silbaba, no golpeaba nada. Era un viento obediente. Seguí caminando. Empecé a notar algo extraño en las paredes. Había relieves tallados en la piedra. Escenas. Al principio no les presté atención, hasta que comprendí que no representaban batallas ni coronaciones ni escenas religiosas. Representaban personas caminando por el castillo, personas solas, en silencio. Algunas parecían cansadas, otras resignadas. Ninguna miraba al frente. Todas tenían la cabeza ligeramente girada, como si escucharan algo detrás de ellas. Toqué uno de los relieves. La piedra estaba tibia. Retiré la mano de inmediato. El castillo respondió con un sonido profundo, casi imperceptible. No un crujido, no un golpe, algo más parecido a un ajuste interno, como si acabara de notar mi presencia de forma definitiva. A partir de ese momento, el castillo empezó a cambiar conmigo dentro. Las distancias se modificaban de forma sutil. Salas que deberían estar conectadas tardaban demasiado en aparecer. Puertas que había cruzado antes parecían desplazadas unos metros, no de forma evidente, lo suficiente para que dudara de mi memoria. El castillo no se deformaba, se reorganizaba. Encontré una habitación con una mesa larga y sillas de respaldo alto. Ninguna estaba rota, ninguna cubierta de polvo. Parecían esperar a alguien. Me senté un momento, solo para descansar. Al hacerlo sentí algo inesperado. Alivio. No físico, emocional.
como si sentarme allí fuera una decisión correcta, aprobada. No permanecí mucho tiempo. Algo en mi interior me decía que cuanto más cómodo me sintiera, más difícil sería levantarme después. Con el paso del tiempo, aunque ya no sabía cuánto, empecé a escuchar sonidos lejanos, no pasos, no voces claras, algo más parecido a movimiento contenido, como si el castillo estuviera lleno de personas que sabían que no debían hacerse notar. Comprendí entonces que el castillo no estaba vacío, estaba lleno de ausencias. Cada sala parecía haber sido diseñada para retener algo. No cuerpos, no objetos, decisiones, dudas, momentos no resueltos. Cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que el castillo no atrapaba a quienes huían, sino a quienes se detenían demasiado a pensar. En lo alto de una torre encontré una habitación circular con una única ventana. Al mirar por ella, no vi el exterior. Vi el interior del castillo desde arriba. Pasillos que no recordaba haber recorrido. Salas que parecían observarse entre sí. Un entramado imposible, diseñado no para perderte, sino para que dejaras de buscar. Y fue allí donde entendí la función real del castillo. No era una fortaleza, no era una ruina, no era una prisión. Era un lugar donde las personas iban cuando ya no querían tomar decisiones. Y yo llevaba demasiado tiempo caminando sin elegir nada. No me alejé de la ventana de inmediato. Permanecí allí, con las manos apoyadas en la piedra fría, observando el interior del castillo como si fuera un organismo abierto. Desde esa altura, los pasillos no parecían diseñados para conectar salas, sino para rodear algo. Algo central, invisible, que no se mostraba desde ningún ángulo. El castillo no se construyó para defenderse del exterior. Se construyó para contener lo que ya estaba dentro. Al apartarme, noté que la habitación había cambiado. No de forma brusca. La curvatura de las paredes parecía ligeramente más cerrada. El techo, un poco más bajo. No lo suficiente como para provocar pánico, pero sí para generar una presión constante, como si el espacio quisiera recordarme que aquel lugar no estaba hecho para ser cómodo. Bajé de la torre por una escalera distinta a la que había subido. No estaba allí antes, o tal vez sí, y yo no la había visto. La piedra estaba más desgastada, como si hubiera sido usada durante más tiempo. Cada peldaño tenía una hendidura suave en el centro, moldeada por incontables pasos. Me pregunté cuántos de esos pasos habían sido los últimos de alguien. Mientras descendía, empecé a escuchar algo nuevo. Respiraciones. No provenían de un punto concreto. Subían y bajaban con un ritmo irregular, como si varias personas respiraran de forma descoordinada, intentando no hacerse notar. Me detuve. Las respiraciones se detuvieron conmigo. Reanudé el descenso. Volvieron. El castillo no ocultaba su presencia, solo la sincronizaba. Llegué a un nivel más bajo, donde los pasillos se volvían estrechos y el aire más denso. Aquí la piedra tenía un color más oscuro, casi negro, y al tocarla sentí una vibración leve, constante, como el pulso de algo que llevaba demasiado tiempo despierto. Las antorchas seguían apagadas, pero no hacía falta luz para orientarse. El castillo parecía indicar el camino de forma sutil, guiándome sin imponerlo. Entré en una sala pequeña, apenas más grande que una celda. En el centro había una silla de piedra, erosionada por el uso. Frente a ella, la pared estaba cubierta de marcas. No eran arañazos, eran huellas de dedos, decenas, cientos, superpuestas, algunas profundas, otras apenas visibles, como si muchas personas hubieran apoyado las manos allí, una y otra vez, esperando algo. No me senté. Sentí, por primera vez desde que había entrado, una resistencia interna, no del castillo, sino mía, una parte mínima, casi extinguida, que aún reaccionaba con incomodidad ante la idea de permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Esa sensación no duró mucho, pero fue suficiente para que el castillo respondiera. Las respiraciones se intensificaron.
Salí de la sala y el pasillo se alargó de forma casi imperceptible. No como un castigo, como una consecuencia. El castillo no obligaba, ajustaba. Me pregunté cuántos de los que habían llegado antes habían confundido esa adaptación con libertad. Más adelante encontré una galería de retratos. No había marcos. Las figuras estaban directamente talladas en la piedra de la pared. Rostros sin nombre, sin expresión definida. No mostraban dolor ni miedo, mostraban espera. Cada rostro estaba orientado ligeramente hacia el pasillo, como si siguieran con atención el avance de cualquiera que pasara por allí. Al cruzar la galería, sentí algo cambiar en mí, una calma densa, pesada, que se asentó en el pecho. El impulso de apresurarme desapareció. La idea de buscar una salida perdió fuerza, no porque no existiera, sino porque ya no parecía relevante. Llegué a una sala amplia, circular, con un suelo pulido que reflejaba una luz que no supe identificar. En el centro había una abertura en el suelo. No era un pozo, no era un agujero. Era una ausencia perfecta, como si el castillo hubiera decidido no construir nada allí. Me acerqué despacio. Desde el borde sentí algo subir. No aire, no calor, intención. Una presencia que no ascendía para atraparme, sino para evaluarme. Me di cuenta de que aquel punto no era el corazón del castillo. Era su criterio. El castillo no decidía quién se quedaba. Esperaba a que cada visitante dejara de querer marcharse. Me aparté del borde y por primera vez sentí que el castillo reaccionaba con algo parecido a decepción. No me cerró el paso, no me empujó. Simplemente reorganizó el espacio para que el camino de regreso resultara menos evidente. Seguí caminando, ya no con urgencia, sino con una comprensión incómoda. Cuanto más entendiera el castillo, menos motivos tendría para resistirme. Y el castillo lo sabía. Continué avanzando sin intentar memorizar el camino. Había aprendido que el castillo no se dejaba recordar de esa forma. Cada intento de fijar un recorrido lo volvía irrelevante. Las escaleras cambiaban de inclinación, los pasillos alteraban su longitud y las salas parecían intercambiarse como piezas de un mecanismo lento y deliberado. Noté que mis pasos ya no resonaban igual. El eco regresaba más apagado, más cercano, como si la piedra hubiera decidido absorber parte del sonido. No era silencio lo que buscaba el castillo, era contención. Todo allí parecía diseñado para reducir el exceso, de ruido, de movimiento, de intención. Llegué a una estancia baja, con el techo sostenido por columnas gruesas. Entre ellas, el espacio se estrechaba de forma irregular, obligándome a ajustar el cuerpo para pasar. No me sentí atrapado, me sentí encajado. Cada giro del torso, cada inclinación de la cabeza parecía prevista, como si el castillo hubiera calculado mis dimensiones con antelación. En el centro de la sala había un objeto que no esperaba encontrar, una mesa de madera oscura, intacta, con una superficie pulida por el uso. Sobre ella, nada, ningún libro, ningún símbolo, ninguna herramienta, solo la mesa. Aún así, su presencia era dominante. Me acerqué y apoyé la mano. Estaba tibia, como la piedra de los relieves, pero de una forma distinta. No conservaba calor, lo generaba. Retiré la mano despacio. No sentí rechazo, sentí reconocimiento. El castillo empezó a mostrarme pequeñas concesiones. Tramos donde el suelo era más regular, salas donde el aire no pesaba tanto. No eran recompensas, eran acomodos. El espacio se estaba ajustando a mí del mismo modo en que yo me estaba ajustando a él. La idea de resistencia comenzó a parecer innecesaria, incluso ingenua. En una galería estrecha vi algo que me detuvo. Una figura apoyada contra la pared, inmóvil. No me miraba, no se movía. Estaba integrada en la piedra hasta la cintura, como si el muro la hubiera reclamado a medias. Su rostro no mostraba dolor, tampoco calma. Mostraba una neutralidad absoluta,
imposible de sostener en un ser vivo durante demasiado tiempo. Pasé junto a ella sin tocarla. Sentí una presión leve en el pecho, no de miedo, sino de advertencia, no una amenaza, un límite. Comprendí que aquello no era un castigo, era el resultado de una decisión prolongada más allá de lo necesario. Seguí caminando. Con el tiempo, aunque ya no podía medirlo, empecé a perder referencias internas. El recuerdo del exterior se volvió borroso, como una imagen vista demasiadas veces hasta perder nitidez. No lo olvidaba, simplemente dejaba de tener peso. El castillo no arrancaba recuerdos, los erosionaba. Llegué a una sala alargada, con bancos de piedra alineados a ambos lados. Algunos estaban ocupados, no por cuerpos completos, sino por presencias incompletas. Siluetas que apenas sobresalían del material, como si se hubieran sentado allí y el castillo hubiera decidido no dejarlas levantarse del todo. No parecían conscientes de mí, tampoco parecían ausentes, estaban en pausa. Me senté en uno de los bancos vacíos. El alivio fue inmediato, no físico, mental. El constante ajuste interno se detuvo por primera vez. El castillo dejó de medir, de evaluar, de corregir. Sentí una quietud profunda, casi amable. Permanecí allí sin pensar en levantarme, sin pensar en quedarme, sin pensar en general. Entonces ocurrió algo sutil pero definitivo. El castillo dejó de reaccionar a mí. No hubo cambios en el espacio, no hubo sonidos nuevos. Simplemente la sensación de estar siendo observado, evaluado, ajustado, desapareció. Y entendí lo que eso significaba. Ya no era un visitante. Me levanté con esfuerzo. El banco ofreció una resistencia mínima, como si esperara que reconsiderara la decisión. Al ponerme en pie, el castillo respondió con un ajuste leve, casi imperceptible, no de rechazo, de aceptación resignada. Continué caminando, sabiendo que cada paso ahora tenía un peso distinto. No porque me acercara a un final, sino porque me alejaba de la posibilidad de uno. Y el castillo, paciente como siempre, me acompañó en silencio, seguro de que el tiempo acabaría haciendo el resto. No sentí alivio al alejarme de los bancos, tampoco inquietud. Fue algo más difícil de identificar, una especie de desfase interno, como si hubiera tardado demasiado en levantarme y una parte de mí se hubiera quedado sentada allí. No miré atrás. Intuí que hacerlo no me devolvería nada. El castillo volvió a reorganizarse con una suavidad casi imperceptible. Los pasillos se ensancharon lo justo para que no tuviera que ajustar los hombros. El suelo se volvió más regular bajo mis pies. No era un gesto de cortesía, era adaptación. El lugar había aprendido cuál era mi ritmo cuando ya no me resistía. Empecé a notar que mi respiración se sincronizaba con algo más profundo, no con el espacio inmediato, sino con una cadencia lejana, constante, que parecía atravesar toda la estructura. Inspiraba cuando la piedra se relajaba, exhalaba cuando el castillo se tensaba levemente. No había palabras para describir esa coordinación, pero el cuerpo la aceptó sin protestar. Atravesé una serie de salas que parecían cumplir una función distinta a las anteriores. No retenían, no probaban, observaban. En ellas, la piedra estaba pulida de forma desigual, como si hubiera sido tocada con cuidado durante mucho tiempo. Las paredes no mostraban relieves ni marcas evidentes, pero al mirarlas fijamente, sentía una incomodidad difícil de ignorar. Como si hubiera algo justo fuera de mi campo de percepción, algo que solo podía notarse cuando uno dejaba de buscarlo activamente. En una de esas salas encontré un espejo. No estaba colgado, formaba parte del muro, incrustado en la piedra como una ventana a otro material. Me acerqué despacio. El reflejo no respondió de inmediato. Tardó un instante en alinearse conmigo. Cuando lo hizo, no vi exactamente lo que esperaba. Mi imagen estaba incompleta. No faltaban partes del cuerpo, faltaba definición.
Los bordes de mi silueta se difuminaban ligeramente, como si el reflejo no supiera dónde terminaba yo y empezaba el espacio detrás. Mis ojos, en cambio, estaban demasiado nítidos. Observaban con una atención que no recordaba haber tenido antes. Me aparté del espejo sin tocarlo. Sentí algo parecido a conformidad, como si el castillo hubiera confirmado una hipótesis. Más adelante, los pasillos comenzaron a descender de forma gradual. No había escaleras. El suelo simplemente se inclinaba, llevando el cuerpo hacia niveles más profundos sin exigir esfuerzo. El aire se volvió más cálido, más denso. No resultaba desagradable. Al contrario, invitaba a permanecer. Empecé a percibir algo nuevo: capas. El castillo no era una estructura única, sino una superposición de tiempos. Algunos tramos se sentían antiguos, cargados de decisiones gastadas. Otros eran más recientes, aún maleables. Caminaba entre estratos de permanencia y comprendí que no todos los que entraban eran absorbidos de la misma forma. Algunos se quedaban en la superficie, otros descendían. Llegué a una sala amplia, casi vacía. En el centro había una figura de piedra, incompleta, como las otras, pero distinta. No estaba sentada ni apoyada, estaba de pie. La postura era erguida, estable, como si hubiera sido detenida justo antes de dar un paso. Me acerqué con cautela. La figura no tenía rasgos definidos, pero su forma era inquietantemente familiar. No porque se pareciera a mí, sino porque reconocí en ella la intención. Era alguien que había seguido caminando incluso cuando el castillo ya no se lo exigía. Alguien que había llegado demasiado lejos como para quedarse quieto y demasiado cansado como para marcharse. No sentí miedo, sentí respeto. Al rodearla, noté que el suelo a su alrededor estaba más pulido que en cualquier otra parte. No por pasos repetidos, sino por permanencia. Como si el castillo hubiera reforzado ese punto en particular, dándole una función más estable. Comprendí entonces que el castillo no solo retenía, clasificaba. Había lugares para quienes se detenían, lugares para quienes dudaban, y lugares para quienes seguían caminando sin esperar ya una salida. Seguí adelante, descendiendo lentamente, con la certeza de que el castillo había dejado de preguntarse qué haría yo. Ahora solo estaba decidiendo dónde encajaba mejor.